Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Guillén Solo. En esta ocasión no queremos hacer un video concentrado en la situación de la universidad en particular, sino hablarles de dos posibilidades jurídicas para conseguir una reforma en la educación superior que es posible, que es deseable y que quizás nos pueda evitar en el futuro tener casos como los de la Universidad San Martín o de la Universidad Rafael Núñez, donde, bueno, ya todos ustedes los conocen, donde han espoleado tanto a los estudiantes y han defraudado tanto a la sociedad, y donde han utilizado facultades jurídicas que les otorgan las leyes y la Constitución de Colombia, unos cuantos mercaderes pervertidos para enriquecerse. Entonces, vamos a empezar. El punto es que el 17 de marzo, uno de los 15 puntos que se le presentaron al gobierno en el momento en que existió este paro nacional fue la democratización de las instituciones de educación superior. Esto es algo que puede conseguirse en términos jurídicos de una forma relativamente sencilla. Entonces, lo que nos proponemos en este junto con otro video es proponer un par de ideas importantes, buenas, concretas, sensatas, posibles para poder conseguir esta reforma. ¿Sí? Entendiendo el tema como las posibilidades jurídicas que otorgan las constituciones y las leyes de Colombia para poder actuar. El caso, para empezar la historia. Dentro del texto constitucional colombiano, en el artículo número 69, a las instituciones de educación superior se les reconoce la autonomía universitaria. ¿Sí? De acuerdo con la Constitución, esta autonomía se puede entender como lo siguiente. Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. Entonces, el punto es que dentro del texto constitucional se reconocen a las instituciones de educación superior como entes autónomos, como entes a los cuales el Estado, pues, tienen ciertas prerrogativas frente al Estado y tienen ciertos reconocimientos a este tipo de asociaciones. ¿Sí? Esta autonomía tiene origen más o menos como desde la Edad Media hasta ahora, ha tenido un montón de transformaciones, y este texto constitucional es el primero que reconoce de forma expresa la autonomía de las instituciones de educación superior. Las dos anteriores constituciones o las anteriores constituciones no hacen mención acerca de este hecho. El caso es que esta autonomía de las instituciones de educación superior se ve desarrollado o se ve delimitado o concretado en los artículos número 28 y 29 de la Ley 30 de 1992. ¿Qué es lo que dice estos artículos? 28. La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar las labores formativas, académicas, docentes, científicas y curriculares, otorgar títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes, a establecer y arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional. ¿Sí? Eso es las facultades que ellos tienen. El artículo 29 se encarga de establecer estas mismas facultades, pero ya no para las universidades, sino para instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y instituciones técnicas profesionales. ¿Por qué nos referimos a la autonomía en las instituciones de educación superior y no a la autonomía universitaria? Tal como lo dice la Constitución. Porque la educación superior puede ser representada por diferentes entidades que pueden ser universidades, instituciones universitarias, escuelas tecnológicas o instituciones técnicas profesionales. Todas estas tienen esta autonomía, estas facultades, darse sus estatutos, designar sus docentes, admitir sus alumnos, aplicar y arbitrar sus presupuestos, adoptar sus propios reglamentos, otorgar títulos. Todas estas funciones las tienen. El Estado se las reconoce para que ellos la puedan ejercer. Claro está, con algún control legal y todo el demás rollo, pero pueden ejercerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué decimos que esta posibilidad, que existen posibilidades jurídicas para democratizar este texto constitucional? Porque podemos presentar una demanda de inconstitucionalidad en contra de estos dos artículos. ¿En qué sentido? La figura que, por ejemplo, he escogido y me he permitido en las 3 o 4 últimas veces que he presentado esta demanda, que nunca han terminado de admitir, es una omisión relativa legislativa. ¿Qué significa que exista una omisión relativa legislativa? Significa que al momento en que el legislador
se encargó de reglamentar estos preceptos constitucionales, omitió incluir otros componentes para armonizar este texto constitucional. Entonces, leyendo muy bien, con detenimiento, estos dos artículos, dice que las universidades, las instituciones universitarias, las escuelas técnicas y las instituciones técnicas profesionales poseen esta autonomía. Las poseen en el sentido de ellas como instituciones, pero en ningún momento se hace una mención expresa que para que se puedan desplegar de forma coherente cada una de estas facultades se tenga en cuenta a la comunidad educativa. Lo que quiere decir, en términos precisos, que si yo estoy dentro de una universidad, sobre todo privadas, las personas que pueden dar estatutos, aplicar el propio presupuesto, que pueden seleccionar docentes, que pueden seleccionar estudiantes, son personas que necesariamente no tienen que ser profesores o no tienen que ser estudiantes. En este caso hablamos de fundadores, de las universidades, de corporados, porque las universidades funcionan como corporaciones o como fundaciones. Bueno, en fin, por ejemplo, para el caso de la Universidad San Martín, para manejar la Universidad San Martín, solamente se necesitaba, de acuerdo con sus estatutos, de las personas de los corporados de esta universidad, pues de los fundadores de esta institución. No necesitaban ni de estudiantes ni de docentes. A lo mejor por eso se robaron la plata, porque si hubieran estudiantes y docentes cogobernando estas instituciones de educación superior, pues no hubiera existido todo este montón de porquerías que le pasaron a esta universidad. ¿Cómo podemos prevenirlo? Entonces, desde la misma Constitución, dice en el artículo número 68 lo siguiente, segundo párrafo, la comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación. Participará en la dirección de las instituciones de educación. ¿Sí? El artículo número 45 de la Constitución dice: el adolescente tiene derecho a la protección e información integral. El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud. ¿Sí? Entonces dice: el Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en organismos públicos y privados que tengan a cargo la educación. Públicos y privados. El Estado tiene que garantizar que los jóvenes estén con posibilidades para poder actuar en este tipo de escenarios. ¿Sí? El artículo 69 constitucional dice: la educación, segundo párrafo, la educación formará al colombiano en el respeto de los derechos humanos, la paz y la democracia, en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico y tecnológico y para la protección del medio ambiente. Concretamente dice: la educación formará al colombiano por el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia. Asimismo, el artículo número 2 dice: son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan la vida económica, política y administrativa y cultural de la nación. ¿Sí? Y el artículo número 40 constitucional dice que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación y ejercicio del poder político. Para hacer efectivo este derecho, pueden, segundo numeral, tomar parte en las elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esta omisión relativa legislativa? Que la Corte Constitucional declare la constitucionalidad condicionada de estos dos artículos, entendiendo que si la democracia, si la educación, de acuerdo con el artículo número 67, sirve para formar al colombiano, al ciudadano en la democracia, si el artículo número 68 dice que se garantiza que la comunidad educativa participe en la dirección de las instituciones de educación superior, si el artículo número 40 dice que el Estado debe garantizar la participación de jóvenes en organismos públicos y privados que estén a cargo del servicio de educación, si el artículo número 40 dice que nosotros tenemos derecho a participar de estas formas democráticas y otras formas de participación democrática diferente a las elecciones, plebiscitos, consultas populares, y el artículo número 2 constitucional dice que las personas tienen derecho
y que el Estado tiene la obligación de facilitar la participación de todos en las decisiones que les afectan, en este caso el texto legal del artículo 28 y 29 de la Ley 30 se permite no incluir el componente de la democracia como necesario para poder desarrollar todas estas facultades jurídicas otorgadas a partir de la autonomía universitaria. Entonces, ¿qué buscaríamos nosotros con que la Corte admita y emita un concepto acerca de que se necesita democratizar cada una de estas funciones? Que, por ejemplo, las universidades en adelante tendrían que cada una de estas facultades empezarlas a desarrollar con representaciones o con personas que pertenezcan a la comunidad educativa. Esto quiere decir estudiantes y docentes. ¿Por qué nosotros nos referimos tanto a este texto? Nos hemos permitido, o me he permitido, estudiar con detalle cerca de 10 o de 15, no recuerdo exactamente el número, estatutos de diferentes instituciones de educación superior, sobre todo en universidades o instituciones de educación superior de carácter particular, sin ánimo de lucro, ¿sí? Y la mayoría de los puestos decisorios de todas estas instituciones están ocupados por personas que no pertenecen a la comunidad educativa. Entonces, están ocupados por personas que no son ni estudiantes ni docentes, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque resulta que la Ley 30 les permite a las instituciones de educación superior particulares, ¿sí?, no tener unos órganos colegiados establecidos por la ley con representaciones estudiantiles y docentes, como sí tienen las instituciones de educación superior que son privadas, que son públicas, que tienen que tienen una representación docente y estudiantil dentro del Consejo Superior. El artículo número 100 de la Ley 30 dice lo siguiente: para que se le dé reconocimiento a las instituciones de educación superior particulares. A la solicitud de reconocimiento de personería jurídica deberán acompañarse los siguientes documentos: acta de constitución, estatutos de la institución, estudio de factibilidad socioeconómica, documentos que acrediten la efectividad y seriedad de los aportes de los fundadores, régimen del personal docente, régimen de participación democrática de la comunidad educativa en la dirección de la institución. No dice absolutamente nada más. Lo que quiere decir que los estudiantes que hacen parte de los cuerpos colegiados de gobierno universitario en las instituciones de educación superior particulares pueden estar en puestos que no tienen una connotación suficiente necesaria dentro de las facultades dadas por la autonomía universitaria. Entonces, ¿qué pasaría con solamente que la Corte emitiera un concepto favorable acerca de los dos artículos que nosotros nos proponemos demandar? Que en adelante las universidades, entendiendo esa sentencia como favorable, tendrían que expedir estatutos, que tendrían que expedir regímenes estudiantiles como régimen de estudiantes o estatuto docente, que tendrían que seleccionar y aplicar sus recursos y que tendrían que vincular docentes y admitir estudiantes con la participación o con el esencial elemento democrático de las representaciones de la comunidad educativa, entendiendo que el legislador omitió desde algún punto de vista, ¿sí?, pues desde el punto de vista constitucional, incluir la democracia como elemento esencial para garantizar la autonomía de las instituciones de educación superior. Este sería el primer paso. ¿Cuántas personas se necesitan para conseguir una sentencia favorable? Pues la suma es de nada más una. Y tendría que ser cualquier ciudadano, ni siquiera se necesita ser abogado para eso. De forma que para poder declarar inconstitucional o para poder lograr la constitucionalidad condicionada de estos dos artículos, solamente se necesitaría de un ciudadano que demande. Para mi caso particular, esta es la tercera vez que lo intento, ya lo he mencionado, y bueno, esperemos que la Corte admita, ¿sí? Este sería un primer punto para conseguir una reforma en la educación superior. Solamente es el primero y se necesita una sola persona. Me gustaría que este video le llegara a muchos o a un gran número de estudiantes o representantes estudiantiles para que, si bien consideran que esta es una posibilidad jurídica aceptable para democratizar la educación superior, no la tomáramos y no fuera una sola demanda, sino que fueran muchas demandas que buscaran declarar la inconstitucionalidad o constitucionalidad condicionada de este par de artículos. Esto podría servir para democratizar la educación superior y sería un primer buen paso.
en adelante les vamos a comentar el segundo. Gracias.